con frecuencia, hermanos, en algunas ocasiones, cuando hay algunas personas que nos visitan en nuestra congregación o a través de los años, ha recogido alguna serie de preguntas que personas hacen y vienen a nuestros servicios de culto, y algunos hacen preguntas porque esperan mirar, por ejemplo, algún grupo musical de nuestra adoración. Empiezan a mirar que nosotros no estamos pasando la recipiente para depositar el diezmo, sino la ofrenda. Y entre esas preguntas, con mucha frecuencia se hace la pregunta: ¿por qué solamente los varones ministran el culto? ¿Por qué no hay mujeres ministrando el culto? O aún más, ¿por qué no hay mujeres predicando? ¿Por qué no predican mujeres en su congregación? Y así es que, hermanos, en esta mañana tendremos a través de la palabra de Dios esta pregunta: ¿por qué nosotros no tenemos mujeres predicadoras? ¿Por qué? A través de nuestros estudios bíblicos, en una serie de clases bíblicas, hemos atendido ya esta pregunta, pero es posible que haya quien pudiera beneficiarse de este estudio bíblico de hoy. Así es que, ¿por qué no tenemos nosotros mujeres predicadoras entre nosotros? Algunas iglesias sí tienen predicadoras. Algunos argumentan: si no la esposa del predicador, alguien más predica, se levanta, inclusive dirige en las reuniones de la iglesia. Y claro, no estamos hablando de mujeres enseñando a niños o enseñando a mujeres, por ejemplo. En nuestra congregación sabemos que hay mujeres que dan clases a niños. Inclusive puede haber una clase de una mujer a otras mujeres. El punto que estamos hablando o trataremos es que mujeres enseñen públicamente a hombres y mujeres en la asamblea. No vamos a mirar en ninguna iglesia del Señor aquí en este país, y ni en cualquier país del mundo encontraremos alguna mujer ministrando la palabra de Dios frente a otros. Ahora, no queremos que se malinterprete. En ocasiones estaba predicando en el área de Chihuahua en los años 90 y una hermana me hizo esta pregunta: ¿por qué, hermanos? ¿Por qué la Biblia habla de hombre? ¿Qué Dios hace diferencia entre hombre y mujer? No estamos hablando, no queremos decir que a las mujeres no las queremos o que no pueden hacerlo bien, predicar en el púlpito. Tampoco que las mujeres son inferiores de ninguna manera. No ese es el punto, no esa es la razón que tenemos la Iglesia de Cristo. O tampoco creemos que las mujeres no saben Biblia. Hay muchas mujeres, hermanos, que conocen más Biblia que hombres y son más inteligentes, son más habilidosas en identificar, discernir contextos. Yo sé más de uno. Y tampoco estamos diciendo que seguimos tradiciones antiguas. No, ese es el punto tampoco. No somos tradicionalistas. En Gálatas capítulo 3, verso 28, leemos claramente en la palabra de Dios que el hombre es igual que la mujer en cuanto a valor se refiere. Gálatas 3, 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. Ahora entonces, bueno, pero ¿por qué entonces nosotros no tenemos mujeres predicadoras? Hay tres razones básicamente, hermanos, que la Biblia presenta en forma muy clara. La primera de ellas es que Dios puso al hombre en el liderazgo. Y para eso es suficiente abrir la palabra de Dios y darnos cuenta que en efecto Dios puso en el liderazgo al hombre y no a la mujer. Por ejemplo, en el capítulo 11, verso 1 al 3 de la palabra de Dios, se nos dice que hay un orden de autoridad que Dios delegó después de Dios, desde luego. 1 Corintios 11, 1 al 3, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En otras palabras, el orden, hermanos, es que es primeramente en cuanto a autoridad se refiere. Es Dios ante todas las cosas. Dios tiene la soberanía sobre el mismo universo.
Segundo lugar es Cristo su Hijo. Mateo 28, verso 18 en delante, dice la palabra de Dios: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Después de Cristo está el hombre, ya que Efesios 5:23 dice que el hombre, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La palabra cabeza significa autoridad. Así que finalmente está la mujer. Así es que es Dios, Cristo, hombre y la mujer. Este es el orden de autoridad bíblico que la palabra de Dios nos enseña. Como decía, en el hogar de la misma manera, Efesios 5, 22, 23 y 24. Así es que todos estéis sumisos unos a otros, en el versículo 22, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es su Salvador. Primera de Pedro 3, 1 al verso 7, dice que vuestras mujeres todas estén sujetas a vuestros maridos, como también inclusive la ley lo dice. Así es que, hermanos, el esposo es cabeza de la mujer, la esposa se somete al esposo, lo dice claramente la palabra de Dios. Y una cosa muy interesante que podemos analizar a través de la palabra de Dios es que en la iglesia solo hombres dirigen. El análisis o el ejemplo bíblico que tenemos es que solamente los hombres dirigen. Por ejemplo, en cuanto a los hombres, los requisitos para los ancianos, no ancianas. Primera Timoteo se encuentra capítulo 3, verso 1 al 7. Si alguno anhela obispado, alguno, no alguna. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hechos 20, 28, también dice el apóstol Pablo allá en Mileto a los ancianos de la iglesia. Dice: el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Así es que son varones los ancianos. Tito 1, 5 al 9. Los diáconos de la misma manera son hombres. Primera Timoteo 3, verso 8 al 13. Los diáconos de la misma manera, sean honestos, sin doblez, irreprensibles, maridos de una sola mujer. Note bien, son varones nuevamente los diáconos. En Filipenses capítulo 1, verso 1, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos: con los obispos y diáconos. No dice obispas y diáconas. Así es que son hombres una y otra vez. Los predicadores de la misma manera son hombres. Uno de ellos evangelista era Timoteo, otro Tito, Bernabé, Silas, Pablo. Los apóstoles fueron 12 apóstoles según el capítulo 10 de Mateo, verso 1 al 4. Pedro, Jacobo, Tomás, puros hombres, ni una sola mujer. En la iglesia de Antioquía dice la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios, hermanos, e inclusive una vez más, no están ministrando mujeres, según leemos a través de la palabra de Dios. Había entonces, Hechos 13, verso 1, había entonces en la iglesia profetas, maestros, que estaba en Antioquía, maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Así es que los que están ministrando en la iglesia de Antioquía, una vez más, no hay ni una sola mujer. Esto es lo que la Biblia enseña. En la iglesia de Jerusalén, los 7 varones de Hechos capítulo 6, ¿eran hombres o mujeres? Una vez más, eran hombres. En aquellos días, como había murmuración entre los discípulos, entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, verso 2, entonces los 12 convocaron a multitud de los discípulos, dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. ¿Por qué la palabra de Dios no dice 7 mujeres? ¿Por qué? ¿Es Dios racista? No entenderemos eso. Entenderemos por qué. El punto es que en el ejemplo bíblico tenemos varones y más varones. 7 varones de buen testimonio. Agradó la multitud, eligieron a ellos: Esteban, varón, verso 5, lleno de fe; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Así es que, hermanos, amigo oyente,
Estamos mirando que en la palabra de Dios entendemos que en la iglesia, en cuanto al liderazgo, solo son hombres los que dirigen. ¿Se acuerda de Felipe, el evangelista? Hechos capítulo 8, versos 4 al 5. Este descendió a Samaria y hacía grandes y prodigios y milagros, y la gente maravillada oía y obedecía el evangelio. Así es que, hermanos, este es lo que la Biblia enseña. Hay orden de autoridad, 1 Corintios 11, verso 1 al 3. Hay orden de autoridad y liderazgo del hombre sobre el hogar, Efesios 5, 22 al 24. Y en cuanto a la iglesia, el liderazgo es de hombres, hombres y hombres y más hombres. Así es que, hermanos, esta es la razón. ¿Por qué? La primera razón. ¿Por qué nosotros no tenemos predicadoras entre nosotros? Dios puso al hombre en el liderazgo. Pero la segunda razón es porque las mujeres no deben enseñar sobre el varón. La Biblia lo manda, la Biblia lo enseña. 1 Timoteo 2, 11 al 14 dice la palabra de Dios. Note bien, esa es la segunda razón. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Note bien lo que dice el versículo 12. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Un hombre argumentó en una ocasión, bueno, eso lo dijo Pablo, pero no lo dijo Dios. Hermanos, seamos congruentes, amigo oyente. Primero, Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 14, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. La misma palabra apóstol significa alguien que está investido de toda la autoridad para como un embajador de Cristo, dijo Pablo. Como embajadores de Cristo os rogamos reconciliados con Dios. La palabra embajador significa alguien que está investido con toda la autoridad. Y Pablo esto está diciendo. Así es que esta es la pregunta también para algunos. Dice, si esto es de Pablo, esto no es de Dios. Cuando dice no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. ¿Por qué entonces en algunas cosas sí se obedece a Pablo, como ciertas cosas de practicar en tu iglesia? Y en este caso esto no. ¿Por qué 1 Timoteo 2, 12 no? Debemos ser congruentes. Debemos ser justos. La verdad es que es de parte de Dios, la palabra de Dios que Pablo está escribiendo. Así es que dice el verso 3, porque Adán, ¿por qué? Y alguien dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? Son dos cosas claras. Bueno, dice el verso 13 del de 1 Timoteo capítulo 2, porque Adán fue formado primero, después Eva. Segunda razón. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Dice otras traducciones más correctas que la versión 1960 de Reina Valera. Y Adán no fue engañado primero, sino que la mujer siendo engañada primero incurrió en transgresión. Eso es. Así es que, hermanos, el contexto de 1 Timoteo capítulo 2 es bien importante analizarlo. El contexto de 1 Timoteo en el capítulo 2. El contexto es bien importante. Hay quienes no consideran el contexto, solamente el texto, y se extravían de esa manera. El contexto son los versículos antes y después del mismo texto para comparar que sí armoniza con nuestra interpretación. Así es que 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 y verso 14. 11 al 14. Antes de los versículos que estamos analizando. El versículo 8, por ejemplo, el capítulo 2 de 1 Timoteo, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El hombre, cuando el apóstol Pablo hace la provisión, en el verso 12, 13 y 14, el apóstol Pablo ha abordado ya la función y hablando acerca de lo que al hombre le corresponde, que levante manos santas. Ahora, dice, hermano, está diciendo que en la congregación suya están levantando las manos santas. No, esto es simbólico. No levantamos las manos. ¿De qué sirve al hombre levantar las manos si no vive vidas santas? Tiene manos impuras. El punto es, hermanos, que el hombre debe de vivir vidas santas. ¿Por qué? Porque él va a orar, verso 8. Dice, oren en todo lugar. Ese es el punto. ¿Y cuál es el rol de la mujer? Verso 9 al 14. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia.
no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como mujeres, que corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer no la ve orando, la mujer ahora ataviándose internamente. Quizás también alguien diría, bueno, está diciendo usted entonces que su congregación o su iglesia no se pone en oro, no se en plata. Si vamos y visitamos, entonces están mal. Hermano, recuerda la palabra no, sino. Esta se encuentra también en la carta primera de Pedro, capítulo 3. No y si no, debe interpretarse correctamente. Jesús dijo allá en capítulo 6 del libro de Juan, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pero Pablo dijo en su primera carta también a los tesalonicenses, segunda carta mejor dicho, acerca del que no trabaja tampoco coma. Entonces, no hay una contradicción. La palabra no y si no significa que aquello debes hacerlo, pero debes dar prioridad a otra cosa. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida o por el pan que a vida eterna permanece. El hombre debe trabajar sosegadamente, pero debe trabajar más por lo que es el pan que a vida eterna permanece. La palabra no y si no. Así es que aquí está diciendo, simplemente, sencillamente, hermanos, hermanas, que la palabra de Dios enseña que la mujer debe ataviarse con buenas obras en su corazón y no puede enseñar. Mientras que el hombre está levantando manos santas, ¿se fija? Orando. En otras palabras, debe vivir una vida santa porque Él es el real sacerdocio. Los varones, hermanos, que aún en el Antiguo Testamento, los que ministraban descendientes de Leví o de Aarón, ¿qué eran? Hombres y hombres y hombres. Ni una sola mujer en el lugar entró al atrio, ni al lugar santo ni santísimo, menos. ¿Se fijan en eso? Así es que, hermanos, es importante. Ahora, el versículo 2, estamos hablando simplemente de restricciones sobre este mismo capítulo, 1 Timoteo capítulo 12. Hay dos restricciones para la mujer. Versículo 12, lo leo una vez más. Dice el capítulo 2, verso 12. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estar en silencio. ¿Dónde? ¿En el hogar? ¿En la calle? ¿En la tienda? No, esto tiene que ver, hermanos, tiene que ver con la adoración. Dos restricciones muy claras. No enseñar, no ejercer dominio. ¿Cuáles son las razones? Versículo 13, muy claras. Primero, es el orden de creación. Dios no creó primero a la mujer, sino que al hombre lo creó en primer lugar y después a la mujer la hizo de la costilla del hombre, según Génesis 2, 22 al 24. Segundo, por razón de transgresión. ¿Quién transgredió la ley? ¿Quién comió del árbol que le dijo que no comiese Dios? Bueno, la mujer, según 1 Génesis 3, verso 1 al 6. Y luego le dio al hombre, el cual comió así como ella. Versículo 16. Versículo 6. Y versículo 16, por cuanto comiste del árbol. Entonces, hermanos, hay razones por qué. Dios nunca, hermanos, amigo oyente, Dios nunca hace algo sin dar razones del por qué. Dios es justo. Dios es justo. Y no está minimizando a la mujer de ninguna manera. La mujer puede hacer muchas y grandes cosas que miraremos un poco más adelante. Algunos argumentos de algunas mujeres que predican han dicho esto. Dicen, los argumentos de Pablo se basaron en la cultura de esa época. A medida que cambia la cultura, también cambian las restricciones, dicen ellas. Por lo tanto, eso fue en el tiempo de Pablo. Y es porque, había desorden en las iglesias con las mujeres, así es que Pablo tuvo que restringir eso. Pero hoy si estamos bien ordenados y quietos, entonces la mujer puede levantarse y predicar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, Primera Timoteo una vez más, 2, 13 y 14. Pablo, el apóstol de Dios, no solamente da las restricciones por parte de Dios, sino da las razones de por qué ya hemos dicho una y otra vez. Una, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dos, porque Adán no fue engañado primero, sino que la mujer fue engañada primera. Esas son las razones. Ahora, ¿cuál es la pregunta, hermanos, para mujeres que dicen, no, es que cambia la cultura y de Pablo a hoy en día y ya podemos predicar? La pregunta es, hermanos, ¿cambiaron
cambiaron las razones que Pablo está dando? Si cambió la cultura, y es verdad, ha cambiado la cultura, pero la cuestión de la provisión de Pablo no era cuestión de cultura, es cuestión de orden, de mandamientos. Ahora, hermanos, si cambió la cultura, cambiaron las razones que Pablo puso, que Dios dio de por qué la mujer no debe enseñar. ¿Cambió ahora la mujer fue creada primero y luego el hombre? No. Ahora entendemos que también pudo haber cambiado también la idea de que la mujer, el hombre primero fue el que transgredió la ley y ahora la mujer en segundo lugar. Eso no cambió. Así que las razones siguen siendo las mismas, aunque cambiase la cultura. Otra de las cosas, hermanos, que dicen, yo en lo particular servidor tenía una tía, y tengo muchos familiares en mi familia, primas, etcétera, tías, que ellas dicen ser predicadoras, y de ninguna manera estoy hablando, hermanos, y menospreciando a ellas, pero estoy diciendo lo que la palabra de Dios solamente dice. Bueno, una de ellas me dijeron en una ocasión: hijo, pero en realidad es que las primeras personas que anunciaron la resurrección de Cristo fueron mujeres. Mateo 28, verso 1 al 8, léelo claramente, por favor. Hermanos, escuche bien esto. En Mateo 28, verso 1 al 8, sí, en verdad, hemos visto claramente que María y la otra, María Magdalena, fueron al sepulcro, llevando especies aromáticas. Fue removida la piedra, un ángel le dijo: no está aquí, ha resucitado. Y entonces el ángel les dice en el versículo 7 y 8, note bien esto: id pronto y decid a sus discípulos. No está diciendo prediquen a sus discípulos, está diciendo id y decid, que es muy diferente. Digan a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. He aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas, dice la versión 1960. La versión hispanoamericana no, y la versión nueva internacional lo traducen: dieron las noticias, no las buenas nuevas, a sus discípulos. Ahora, note bien en segundo lugar, vayan y digan. En segundo lugar, hermanos, ¿a todo el mundo? No, a sus discípulos. Esta no es una comisión para ir a predicar el evangelio para mujeres. Estamos cambiando el orden y la interpretación correcta del texto sin tomar en cuenta el texto. Fueron a dar las noticias a sus discípulos, no a toda la gente. Bueno, en Marcos 16, qué grande diferencia hay. La comisión de predicar fue a varones. Marcos 16, 15 y 16. Dice el verso 14 de Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11. No dice a las 11, a los 11 mismos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A los discípulos solamente? No, a todo el mundo, a toda criatura. El evangelio la comisión es para todos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Notamos eso? Qué grande diferencia. Así es que Mateo 28, versos 7 y 8 está hablando acerca de que se autoriza a las mujeres predicar el evangelio. No, Señor. Se usaría mala interpretación bíblica allí. ¿Cuál es la tercera razón? Hemos dicho hasta aquí, hermanos, que primero, Dios puso al hombre liderazgo. ¿Qué cosa? Jeremías, Isaías, Amós, Moisés, Aarón, los hijos de Aarón, Nuevo Testamento, apóstoles, 7 varones, en Hechos capítulo 6, Felipe, el evangelista, Pablo, Timoteo, Bernabé, los ancianos, diáconos, todos hombres. Bueno, estamos diciendo que Dios puso al hombre en el liderazgo. Pero la mujer también, hermanos, no debe enseñar sobre el varón. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Hay un mandamiento muy claro y específico, investido por la autoridad de Cristo, del apóstol Pablo. Y número 3, hermanos, aquí está la tercera razón. La mujer no debe dirigir la asamblea. No está permitido dirigir en la asamblea. En la carta primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 34 y verso 35, dice claramente la palabra de Dios así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Versículo 35. Es indecoroso. El contexto, hermanos, está hablando muy claramente que callen en vuestras congregaciones. Usted lee el versículo 23, una vez más usando correctamente y lícitamente el contexto anterior del verso 30 y 34. Dice el versículo 23, dice el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Bueno, la congregación era la asamblea, cuando toda la iglesia se reunía en un solo lugar, eso es lo que la palabra está enseñando. Así es que aquí la versión 1960 que dice congregaciones, hermanos, se refiere a asamblea. Biblia de las Américas dice así, del 1434 de 1 Corintios. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dicen también la ley, dice en las iglesias. Dice Biblia hispanoamericana, las mujeres deben guardar silencio en la asamblea, y esa es la mejor traducción. Congregación, iglesia, ¿qué es? La iglesia, del griego, eclesia. ¿Qué es eclesia? Asamblea. Asamblea. Los llamados aparte. Biblia hispanoamericana en la asamblea. Guarden silencio en la asamblea, ese es el punto. Ahora, hermanos, el silencio de la palabra de Dios, callen o guarden silencio, debe ser interpretado correctamente, con un equilibrio sin ir a los extremos. Cuando personas no interpretan bien la Biblia y dicen el silencio, ahí está. Ustedes, las mujeres, dicen amén cuando oran. Y 1 Corintios 14, 15, dicen amén. Las mujeres, Efesios 5, 19, Colosenses 3, 16, cantando en vuestros corazones, las mujeres cantan. No están en silencio las mujeres, dicen algunos. Hermanos, hay que interpretar correctamente la Biblia, lo que se refiere a silencio. Silencio en cuanto a hablar, enseñar en la asamblea, a eso se refiere. Pero no es un silencio absoluto. ¿Cuál es el silencio absoluto? El silencio absoluto es que las mujeres lleguen, ni siquiera digan buenos días. Y si alguien le dice, ¿qué te pasa? No puedes hablar, y nomás hacen señas, ¿verdad? Y salen de la asamblea y entonces allá afuera en el parque, en el estacionamiento, sí pueden hablar. ¿Es el silencio absoluto? ¿De eso habla? No. ¿Cómo entonces dirían amén? ¿Cómo entonces cantarían? Hay que ofrecer alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Y hombres y mujeres. Así es que, hermanos, el silencio absoluto no existe, más bien no es lo que se traduce aquí. Lo que traduce aquí es el silencio referido al contexto de predicar en la asamblea. La mujer no puede hablar a la asamblea, no puede dirigirse a la asamblea, debe estar sumisa. Inclusive Pablo agrega algo más, porque es indecoroso, dice él, que una mujer hable en la congregación. Hermanos, amigo oyente, deberíamos darnos escalofríos de pensar tan solo que en una congregación una mujer se levante en pleno culto y hable. De pensar que estamos quebrando el mandamiento de Dios, yendo en contra del mandamiento de Dios. La pregunta es entonces, si una mujer puede levantarse en plena asamblea, dirigirse a la asamblea o predicar a la asamblea, la pregunta es, entonces, ¿qué? ¿Podemos hacer cualquier otra cosa? Podemos hacer cualquier otra cosa. Así es que, hermanos, pero hay una pregunta. ¿Y qué puede hacer la mujer? Hasta esas alturas de esta lección, cualquier mujer debe decir, bueno, entonces las mujeres, ¿qué vamos a hacer? En realidad estamos con las manos atadas y no vamos a hacer nada para el Señor. No, escuche esto, hermanos. Pondré algunos ejemplos de lo que la mujer puede, y no solamente puede, debería hacer dentro de la iglesia, el pueblo de Dios. Bueno, primero, puede enseñar a mujeres y niños. Por ejemplo, ¿quién enseñó a Timoteo? Su madre Eunice. ¿Quién enseñó a Eunice? Bueno, su abuela Loida. ¿Se recuerda quién enseñó y cuidó a Moisés? Su propia madre. ¿Pueden las mujeres hacer eso? Pueden enseñar inclusive a mujeres.
Tito capítulo 2, verso 3 y verso 4 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Note bien ahora el término cambió. Mujeres reverentes, ancianas, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Por qué no habla de esclavos? Porque se habla ahora de mujeres. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué es lo que está leyendo usted en Tito 2, 3 y 4? Que mujeres que han alcanzado experiencia y edad en el pueblo de Dios deben tomar aparte a las mujeres que se acaban de casar o las mujeres que acaban de criar hijos y enseñarles cómo amar a sus hijos, cómo cuidar a sus hijos, cómo amar a sus maridos inclusive. Deben de darle de la palabra de Dios y deben de darle de la experiencia que esas mujeres tienen. Así es que la mujer no puede hacer nada, claro que puede hacer algo. Deben, hermanos, en cada congregación, escuche esto, deben ya estar preparándose mujeres llegando a una edad plena de madurez, tanto de edad como espiritualidad, para que enseñen a otras y sucesivamente a otras mujeres que vienen atrás de ellas, que se casarán, que criarán hijos. Si eso no sucede, esa iglesia, hermanos, carece de capacitación, entrenamiento a otros nuevos matrimonios. ¿De dónde vienen los varones? ¿De dónde venimos los varones? Hermanos, de una mujer joven que quizás fue capacitada o descuidada y nada más como ella y su cultura y su familia vino a la mente y se le ocurrió criar a sus hijos. Debemos ser más selectivos, más planeadores en cuanto a esto. La mujer debe y puede enseñar a mujeres, pero también puede ayudar de una forma diferente. ¿Cómo de una manera diferente? Bueno, mire esto, en Romanos capítulo 16, verso 1 y 2. Y esto, hermano, resalta mucho aquí. Os recomiendo Romanos 16, 1 y 2. Además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La palabra diaconisa debería ser traducida como servidora, porque ese es el punto en el griego. Es una transliteración, no se tradujo. De otra manera, muchas veces, muchos pueden interpretar, ahí está, ella era diácona, ahí está, ya los encontramos. No, hermanos, hermanas, no. No, de otra manera, Filipenses 1:1 hubiera dicho los filipenses que están, los hermanos que están con los obispos y diáconos y diáconas. No. Febe simplemente era una servidora de la iglesia en Cencrea. Y verso 2 dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Note bien, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Puede una mujer hacer? Puede hacer mucho. Hermanos, una mujer es una potencia andando. Una mujer puede colaborar con predicadores, puede colaborar con maestros, puede colaborar con la iglesia haciendo muchas cosas, excepto las restricciones. Ejercer dominio sobre el hombre o enseñar en público. Pero puede hacer mucho. Muchas hermanas tienen mucha capacidad para esto. Estoy pensando, hermanas, con grandes habilidades para que se puede usar en el servicio, cómo contactan, cómo pueden dar clase a mujeres, cómo pueden ayudar y empujar a otros, animarlos, pueden hacer grandes cosas. Pero qué triste, muchas mujeres que tienen talento y habilidad se casan con no creyentes o se casan con creyentes que la restringen de hacer esta grande labor como Febe. Hermanos, qué triste, qué triste. Ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aunque Pablo no dice cómo, había muchas maneras de ayudar. ¿Qué puede hacer la mujer? Alguien dice, entonces, ¿qué puede hacer la mujer? Puede enseñar a mujeres, niños, a ayudar como Febe de forma diferente. Puede inclusive ayudar como Priscila lo hizo con su esposo Aquila. Hechos 18, verso 24 al 27 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Note el verso 26 y 27. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, note bien lo que escribe el doctor Lucas, le tomaron aparte y le expusieron. Ahora, pare ahí. No lo hizo, hermanos, no lo hizo Aquila solo. No, le tomaron aparte y le expusieron. Ahora, si usted me dice, hermano, ¿puede explicarme qué hizo exactamente aquí
Priscila al lado de Aquila? Bueno, una cosa que estoy seguro y le diré. Primero, lo acompañó. Segundo, estaba junto con él. Tercero, ella apoyó de alguna manera lo que su esposo estaba haciendo. Ahora, yo puedo decir que, por ejemplo, Priscila tomó la iniciativa y el liderazgo en la charla con Apolos. Eso no lo puedo decir, porque contradice el punto. Entonces estaría ejerciendo cierta autoridad sobre su propio esposo. Entonces, hermanos, ¿puede inclusive una mujer con su sola presencia apoyarlo con su esposo? Dice, claro que sí. Claro que sí. Aunque no dice con exactitud qué hizo ella. Si alguien dice, hermano, yo me atrevo a decir que ella también enseñó. Y si lo hizo, yo diría que con respeto. Quizá le recordó parte, algo que a Aquila es posible, yo no sé. Pero sí sé una cosa, ella no fue por encima de la autoridad de su esposo. No sería irrespetuosa, claro que no. Ella sabía, y muchos como conocían la ley también, como Abraham le llamaba Señor. Entonces, hermanos, aquí, ¿puede la mujer ayudar? Claro que sí. ¿Por qué dejar a su esposa dar una clase solo? ¿Por qué no apoya a su esposo? Póngale las cosas que necesiten, apoye, ayude. Mientras esposa dando clase, tal vez los niños están llorando, la esposa puede levantar un niño para que no haga ruido, y mientras el esposo dé la clase al matrimonio. Hermanos, ¿cuántas cosas se pueden hacer que pudiera yo enumerar en esta mañana? Así es que le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Y por qué se cuenta? Ella también, porque ella estaba con él. Ella estaba con él. Así es que puede ayudar a mujeres, puede ayudar como Febe, puede ayudar como Priscila lo hizo Aquila. Puede también preguntar y contestar en una clase que no sea asamblea para adorar. Esa es la pregunta. Hermanos, hoy en día tenemos que ser congruentes y no extremistas. ¿Puede en una clase bíblica, no la adoración, puede una mujer preguntar levantando su mano o leer un texto? Claro que sí, puede hacerlo. Alguien dice, no, hermanos, es que cae en la congregación. Escuche bien esto. Congregación o asamblea es cuando está reunido para adorar, no en una clase informal. Y muchos hermanos no hacen diferencia en eso. En 1 Corintios 11, versos 18 al 20 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, note esa expresión, como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Mire el contexto, el verso 20. Cuando pues os reunís otra vez, y claro que es como iglesia, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Se da cuenta que cuando se reunían ellos como iglesia era para partir el pan y el jugo, como Hechos 27 en Troas. Así es que la palabra como iglesia, hermanos, si explico una manera práctica, puede haber un escuadrón o una flota de grupo de aviones de combate en el cielo, pero al mismo tiempo pueden estar cada quien volando, cada quien por su lugar. Pero cuando se da una orden de esos aviones ponerse en orden de combate, es diferente ahora. Están en orden de combate. Así de la misma manera. Los cristianos pueden estar reunidos, por ejemplo, ayer cuando estábamos allá en el campo, y posible que estemos casi todos o todos, pero ¿estamos reunidos como iglesia? No. Pero ahora mismo que estamos adorando, estamos reunidos como iglesia, en formación, como dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, acerca de vosotros mismos, también como piedras vivas, sed acomodados. Todo hombre y mujer que lee la Biblia debe interpretarla correctamente y debe leer el contexto claramente. ¿Cómo es, hermanos? Cuando reunís como iglesia, Así es que dijo el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Esa es la formación de la iglesia que Pablo está hablando. Cuando reunís como iglesia, como los aviones en formación de combate. Ahora, si en una clase bíblica no están todos, como se dividen a veces los jóvenes a sus clases, los niños a sus clases, ¿puede una mujer levantar su mano y preguntar? Claro que sí. ¿Puede leer? Claro que sí. ¿Puede comentar? Claro que sí. Siempre y cuando no quiera quitarle lugar al maestro, ¿verdad? Y es posible hacerlo. Así es que, hermanos, ¿puede hacer eso la mujer? Claro que puede hacerlo.
Así es que en conclusión, ¿cuáles son las razones por qué una mujer no debe predicar? O por qué, mejor dicho, por qué en nuestras congregaciones no tenemos mujeres predicadoras. Ya dijimos, número 1, Dios puso al hombre liderazgo. Puros hombres aparecen en la Biblia. Número 2, la mujer no debe enseñar sobre el varón. Es claro el texto. Y número 3, la mujer no debe dirigir la asamblea. Vuestras mujeres callen en vuestras congregaciones. Razones, ya sabemos 2 razones. Por orden de formación, de creación, y por orden de transgresión. Debo terminar diciendo esto, hermanos. A pesar de lo dicho, si alguien piensa o dice, sí, pero, hermano, pero yo pienso que no es tan grave. Escuche bien esto. Debemos respetar la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, plural, palabras de Dios. Así es que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si su iglesia, hay mujeres que están predicando y están pasando por alto todos estos textos que hemos citado, la pregunta es, ¿Dios es glorificado por Jesucristo? ¿Está hablando conforme a las palabras de Dios? ¿Está respetando cada texto de la Biblia? Debemos contestar. Primero los Corintios capítulo 4 verso 6, el apóstol Pablo dijo esto, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cómo podemos nosotros pensar más de lo que está escrito? E ir y obedecer más de lo que está escrito. Alguien dirá, hermanos, ustedes están exagerando. La Biblia lo toman demasiado en serio. Escuchen bien esto. Si no es nuestra guía, Salmo 119, 105, que guía nuestros pasos como luz, lámpara es. Entonces, ¿cuál es la idea de tomar la palabra como palabra de Dios? Una vez más, 1 Corintios 4, 6, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y si un apóstol dijo eso y respetaba lo escrito y no iba más allá de lo escrito, hermanos, amigo oyente, ¿quién es su servidor para ir a hacerlo? Si ni siquiera apóstol soy. Por último, Apocalipsis 21, versos 18 al 19. Apocalipsis 21, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá o añadirá también sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, note bien, ¿qué cosas? De las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, la salvación, hermanos, amigos oyentes, está en juego. Su nombre puede, si es que está escrito en el libro de la vida, puede ser borrado por no respetar la palabra de Dios. ¿Por qué no tenemos mujeres predicadoras entre nosotros? Porque la palabra de Dios lo prohíbe. En otras palabras, Dios mismo lo prohíbe. Ahora, quizás usted está oyendo el Evangelio y usted dice, ahora, bueno, hermano, ¿y a mí cómo me ayuda a eso? Escuche bien esto. Usted ha visitado una iglesia a la cual no nos dirigimos más allá de lo que está escrito. No nos dirigimos por nuestros pensamientos, nos dirigimos por la palabra de Dios. Usted tiene la plena seguridad que está visitando una iglesia donde hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Tenemos la palabra de Dios como nuestra guía infalible, no nuestros propios pensamientos. Y eso la palabra de Dios dice, hermanos, usted está en el camino correcto. Ha venido al lugar indicado. Si usted está oyendo ahora, pero en su iglesia sí hay mujeres que se levantan, pregúntese, ¿qué va a hacer ahora? Si sabe que Dios prohíbe que mujeres se levanten en plena asamblea y hablen a la iglesia o prediquen a la iglesia, ¿qué va a hacer ahora? Que Dios nos ayude a tomar decisiones serias. Dios me los bendiga ricamente.